Sofía Morales llega al pueblo de San Miguel del Rebalse impulsada por la obsesión de encontrar rastros de su abuela, quien desapareció sin dejar huella hace 10 años. Como arqueóloga con doctorado en la UNAM, carga en su memoria la voz de su madre, advirtiéndole que no escarbase en secretos antiguos. Pero la promesa de un hallazgo único la empuja a ignorar esas advertencias. El camino de terracería serpentea entre agaves y nopaleras hasta la plaza principal, donde las fachadas de adobe rojo se cuartean bajo el sol poniente. El tañido irregular de la campana de la iglesia y el murmullo de un par de ancianos sentados en un banquito crean un contrapunto inquietante. Sofía desciende de la camioneta al lado de Alejandro, su asistente historiador, cuyo rostro muestra preocupación al notar que los pobladores los observan con recelo. Al fondo de la calle empedrada, el caserón se alza imponente, ventanas sin vidrios, puertas con goznes oxidados y un dintel tallado con glifos mixtecos invertidos. Alejandro enfoca su cámara de vídeo en los símbolos y susurra que parecen señales de protección pervertidas. Sofía siente un nudo en la garganta. Lleva consigo la fotografía antigua envuelta en plástico, el objeto que la condujo hasta aquí. Al cruzar el umbral, una ráfaga de aire helado los recibe y levanta una cortina de polvo que brilla como diminutas luciérnagas atrapadas en el haz de la linterna. En las paredes, murales desvanecidos muestran a una mujer de mirada severa bajo un dosel de luto. El suelo cruje con cada paso y, en el silencio, Sofía jura escuchar un lamento tenue, como de una niña llorando lejos, pero sin procedencia clara. El corazón de Sofía late con fuerza mientras coloca cuidadosamente la fotografía sobre un escritorio cubierto de telarañas. El plástico cruje en sus manos y su reflejo envejecido se mezcla con la penumbra de la habitación. En ese instante, la casona parece contener la respiración y Sofía comprende que algo mucho más antiguo y poderoso la está observando desde las sombras. A la luz mortecina de una lámpara de queroseno, Sofía revisa las notas que tomó el día anterior en el archivo municipal. Menciones de extrañas desapariciones y de la casona como epicentro de susurros nocturnos. Alejandro coloca un sensor de sonido casero en el corredor principal, ansioso por probar su teoría de ondas electromagnéticas, pues su beca depende de un hallazgo revolucionario. Sofía, atormentada por la voz de su madre advirtiéndole no remover tumbas antiguas, siente un nudo en el estómago al examinar la vieja fotografía envuelta en plástico, ahora apoyada sobre un baúl oxidado. El viento se cuela por una ventana rota y un silencio sepulcral cubre la mansión. Sofía percibe de pronto un crujido en el piso superior, como si alguien arrastrara las uñas contra la madera. Alejandro, apuntando con una linterna, descubre una puerta entreabierta que antes estaba sellada con tablas. La bisagra rechina con un sonido que resuena en el pecho de Sofía. El sensor de Alejandro capta un pico de frecuencia extraña, muy por encima de lo habitual. Al empujar la puerta, ambos hallan un retrato familiar con el vidrio estallado. El rostro de Hortensia Luna se refleja en pedazos, sus ojos aún graves y acusadores. Sofía da un paso atrás y siente en la nuca un aliento helado, como si alguien susurrara su nombre. Se vuelve. El pasillo está vacío, pero susurros indistintos provienen de un cuarto contiguo. Una sensación de ser observada la invade. Al volver la mirada al retrato, nota que la foto original ahora muestra una arruga nueva en su frente. Su corazón se dispara. Alejandro insiste en grabar el fenómeno, pero Sofía, con voz temblorosa, sugiere que quizás deberían marcharse antes de desencadenar algo que no puedan controlar. Sofía y Alejandro despiertan al alba con el corazón acelerado tras los extraños hallazgos de la noche. Sofía siente un peso en el pecho. La culpa de haber ignorado la advertencia materna choca con su obsesión por descubrir la verdad. Alejandro, dividido entre el deseo de un descubrimiento que impulse su carrera y el miedo a lo desconocido, se siente impotente ante las lecturas erráticas de su equipo. En la biblioteca de la casona,
El aire huele a ceniza y humedad, y los anaqueles contienen tomos antiguos cubiertos de granos de polilla. Mientras revisan escrituras en náhuatl y español, Sofía encuentra un cuaderno de tapas gastadas. Es el diario íntimo de Hortensia, con entradas sobre rituales de venganza y una fórmula para transferir el tiempo ajeno al mío. Al pasar la página, un papel doblado se desliza al suelo. Es una carta firmada por Hortensia, dirigida a su esposo traidor. Al fondo de la sala, advierten un ladrillo suelto en la pared. Al retirarlo, descubren un nicho oculto con un relicario. Contiene un mechón de cabello cano y un pequeño espejo de mano cuyo marco tallado reproduce el rostro de Hortensia. Al mirarlo, Sofía cree ver una sombra moverse tras su reflejo. Alejandro registra con la cámara cómo el espejo, por un instante, muestra no su rostro, sino el de la viuda envejecida. Mientras tanto, el sensor de ondas de Alejandro comienza a emitir pitidos sincronizados con un murmullo lejano. En un susurro gutural se distingue una frase en mixteco que Alejandro traduce con voz trémula: regreso para consumir tu juventud. La fotografía en la mano de Sofía proyecta de pronto un hálito frío. Las cajas de archivos caen sin motivo, levantando nubes de polvo. Un crujido sordo dentro de la pared sugiere un pasadizo aún más profundo. Sofía examina su reflejo real y nota que una nueva arruga surca su mejilla derecha. La siente como una quemadura viva. Paralizada, coloca la fotografía junto al espejo oculto, esperando un signo que revele cómo detener aquel mal. Alejandro, entre la fascinación y el terror, apunta con la cámara hacia la pared. Una grieta se ensancha, dejando entrever túneles empedrados. Al cerrar el diario de Hortensia, un alarido femenino resuena desde el pasillo superior, estremeciendo los cimientos de la casona. Sofía y Alejandro se miran, conscientes de que ya no hay vuelta atrás. El misterio exige una respuesta que podría costarles la vida. Con el diario de Hortensia en una mano y la linterna en la otra, Sofía y Alejandro suben la escalera principal, cuyos peldaños crujen como si protestaran contra su paso. El aire se enfría de golpe y el olor a tierra mojada y madera podrida penetra en sus pulmones. Sofía siente un sudor frío recorriendo su espalda. Recuerda la advertencia de su madre y piensa que quizá desenterrar este misterio no valga el precio de sus vidas. Al llegar al corredor del segundo piso, las paredes están cubiertas de un papel tapiz carmesí agrietado. Cada vez que Sofía alumbra un fragmento, la figura de Hortensia aparece reflejada a contraluz, como si la viuda la acechara detrás de la pared misma. Alejandro alarga la mano para tocar el mural, pero un quejido gutural lo detiene. Un golpe seco retumba en la habitación al fondo. Con el corazón en la garganta, Sofía empuja la puerta entreabierta y se encuentra cara a cara con Hortensia. La sombra de la mujer emerge de la oscuridad. Su vestido negro parece empapado en ceniza y su rostro, tallado en dolor, brilla bajo la lámpara. Antes de que puedan reaccionar, la aparición alarga un brazo espectral y toca el rostro de Alejandro, dejando un rastro de escarcha viva que se extiende como una mancha de óxido en la piel. Alejandro grita al sentir el frío y Sofía corre a ayudarlo, pero la puerta se cierra de golpe, aprisionándolos en el cuarto en penumbras. La luz de la linterna titila y Hortensia susurra en náhuatl un juramento de venganza. El miedo se convierte en pánico cuando la figura se desliza entre ellos, obligándolos a retroceder hasta la pared. En un impulso, Sofía empuja a Alejandro contra el marco y consigue abrir de nuevo la puerta. Corren escaleras abajo con el cuerpo gimiendo de dolor y la respiración entrecortada. Al llegar al vestíbulo, se detienen para recuperar el aliento. En la mano de Alejandro, la escarcha ha dejado un mechón de cabello cano, idéntico al del relicario. Entienden entonces que Hortensia no permitirá que abandonen la casona con su secreto. Al incorporarse tras la carrera abrupta por el vestíbulo, Sofía palpa la humedad en las paredes como si la
casona respirara. El pulso le late en las sienes mientras Alejandro forcejea con una puerta de madera podrida, pero ésta se rehúsa a ceder. Cada paso resuena en un eco que crece y decrece, como si los corredores se alargaran y acortaran a voluntad de la viuda. La atmósfera se vuelve más opresiva. El aire se calienta de pronto, atrapando el sudor en la piel y sin dejar salir el aliento. Voces susurrantes y risas infantiles emergen detrás de paneles, alejándose cuando intentan ubicarlas. La cámara de Alejandro parpadea y se apaga, dejándolos con la única luz temblorosa de la linterna de queroseno. Sofía siente la tensión en su pecho. Su ambición de descubrir la verdad choca con el miedo de perderlo todo. Alejandro, herido en el hombro tras un forcejeo fallido, le reprocha en voz baja que exponga su vida a cambio de un título académico. Ella, con el ceño fruncido, guarda silencio, consciente de que su obsesión la está alejando de la razón. Al doblar por un pasillo cubierto de enredaderas secas, descubren un hueco en el suelo donde brilla el canto de una imagen rota. La vieja fotografía de Hortensia ha caído y yace sobre un pozo sin fin. Cuando Sofía se inclina para recuperarla, la linterna ilumina inscripciones grabadas en el muro. Aquí nadie escapa. Un polvo rojizo se desprende, envolviéndola y mostrándole por un instante visiones de su propia tumba en un cementerio olvidado. Frente a ese presagio, Sofía y Alejandro se miran con terror. Deben decidir si seguir adelante hacia lo desconocido o renunciar a la prueba que les daría renombre, sabiendo que cada decisión podría ser la última. Alrededor de un hueco en el suelo, donde antes hallaron la fotografía, Sofía y Alejandro descubren un pasaje angosto cubierto de musgo y jeroglíficos mixtecos. La linterna de mano proyecta sombras danzantes en las paredes de piedra húmeda, mientras un olor a incienso rancio y metal oxidado les eriza la piel. Más allá, la galería desemboca en una pequeña cripta subterránea. El techo bajo está profusamente tallado con escenas de cosechas y sacrificios humanos. Restos óseos se amontonan sobre un altar de piedra junto a un relicario idéntico al que guardaba el mechón de cabello. En un muro, un fresco parcialmente borrado muestra a Hortensia ataviada de negro, invocando un hechizo sobre un espejo y vertiendo sangre de su esposo en cenizas. Sofía palidece al reconocer un símbolo familiar en el fresco, el mismo glifo que bordó la manta de lana de su abuela. Un golpe seco retumba tras ellos y descubren tallada en la piedra una inscripción en náhuatl y español antiguo: la sangre de tu linaje alimenta mi eternidad. En ese instante, Sofía comprende que no fue la casualidad la que la trajo hasta la casona. Hortensia buscó a una heredera de su sangre para perpetuar la maldición. Mientras Alejandro traduce con la voz quebrada, Sofía siente una mezcla de furia y culpa. Recuerda las veces que su madre negó sus orígenes y guarda silencio ante el descubrimiento de que su propia abuela participó en el ritual. La arqueóloga se arrodilla ante el altar, tocando los huesos con manos temblorosas, y ve en la mirada de los cráneos el reflejo de su destino marcado. Las paredes crujen y un viento invernal azota la galería. La cripta cobra vida con susurros de voces femeninas que piden justicia y venganza. La linterna parpadea, revelando por un instante el rostro de Hortensia junto al de Sofía, como si la muerte y la vida se fundieran en una sola imagen. Alejandro, con el hombro ensangrentado, se aferra al diario de la viuda y grita que han encontrado la clave para romper el hechizo. Deben devolver al espejo el relicario con su sangre original. Sofía levanta la cabeza, los ojos inyectados en lágrimas, sabiendo que la única forma de liberar su linaje implicará enfrentarse cara a cara con el espíritu que la creó. Al internarse de nuevo en el vestíbulo, Sofía y Alejandro perciben que la casona late como un corazón enfermo. El aire se espesa y un sudor frío recorre sus espaldas al oír cómo las paredes gimen bajo un peso invisible. Cada paso parece atraer la atención de Hortensia con más fuerza, y la oscuridad adquiere un matiz carmesí, como si la sangre seca del pasado se levantara para devorarlos.
el ambiente se vuelve aún más hostil. Las lámparas oscilan violentamente y proyectan sombras que se retuercen como dedos esqueléticos. Un murmullo coral de voces femeninas surge bajo el suelo, con risas entrecortadas que se tornan llanto. El suelo cruje y se resquebraja, dejando ver hendiduras por donde sobresalen manos alargadas de espectros infantiles. Mientras corren hacia una salida, un estruendo hace caer una viga. El único corredor libre queda bloqueado. Sofía siente un pellizco de culpa al ver la sangre fresca de Alejandro goteando sobre las losas. Ahora el daño de la maldición salta entre ellos con cada herida. Alejandro, con la vista nublada, le exige que abandone el diario de Hortensia y escape sola, consciente de que su ambición lo ha arrastrado a un final fatal. Sofía, presa del pánico, se detiene. Sus dudas inflaman la tensión entre los dos. La presencia de Hortensia cobra fuerza física. Un viento helado recorre la estancia y los retratos antiguos de la familia estallan en pedazos, salpicando el aire de fragmentos de vidrio. En ese instante, una voz lúgubre susurra al oído de Sofía: «Tu sangre me salvará otra vez», y siente un tirón como si la arrastraran hacia el sótano. Alejandro, logrando recomponerse, lanza un puñado de ceniza del relicario al aire, creando una pantalla que disuelve la forma espectral por un segundo. Esa breve tregua les permite retroceder hasta la escalera, pero al girarse descubren que las tablas que sellaban el acceso a la cripta se han cerrado de nuevo. La casona les demuestra que es dueña de cada paso y les recuerda que mientras no devuelvan la sangre robada, su poder solo crecerá. Sofía, con lágrimas en los ojos y el pulso al límite, comprende que ya no buscan solo escapar. Deben confrontar la maldición en su propio origen antes de que Hortensia consuma su juventud por completo. Sofía y Alejandro avanzan por un corredor que se alarga y retuerce como un túnel sin fin. Cada paso retumba en sus pechos y parece alejar la salida. El aire se vuelve espeso, cargado de un hedor entre madera podrida y flores marchitas, y en cada respiro sienten que algo les oprime el pecho. La casona se abre ante ellos con puertas que giran solas y ventanas por las que entra un viento helado que susurra promesas de muerte. Las alucinaciones de Sofía toman forma palpable. Ve la figura de su abuela, con los ojos huecos y la boca torcida en un reproche silencioso, reclamando por haber profanado secretos familiares. Cada vez que Sofía intenta hablarle, su voz se ahoga en la garganta y su reflejo en el espejo cobra vida propia, envejeciendo en segundos. Alejandro, transportando aún el mechón de cabello cano en su camisa, siente que las heridas del encuentro con Hortensia supuran un frío azul que le recorre el brazo. Con un hilo de voz, le confiesa a Sofía su miedo a morir sin poder publicar jamás el hallazgo. Su ambición se convierte en culpa y sus manos tiemblan al sostener la cámara que ahora solo captura estática y ecos de risas infantiles. El suelo vibra bajo sus pies y un coro de voces etéreas entona una letanía de venganza. La sangre es nuestra, la vida es nuestra. Las tablas de los muros gimen como si los gemidos salieran de la propia madera. Intentan retroceder, pero los pasillos se bifurcan en laberintos imposibles y cada cruce los devuelve al mismo vestíbulo donde una última lámpara parpadea sobre un espejo roto. Frente al espejo, Sofía cae de rodillas, sintiendo el peso de la maldición en cada músculo. Su rostro, surcado de arrugas prematuras, le duele como si la piedra misma le hubiera marcado la piel. Alejandro se inclina a su lado y con lágrimas le implora hallar el coraje para cumplir el ritual, aunque eso signifique ofrecerse como ofrenda. En ese instante, el pasillo detrás de ellos se colapsa con un estruendo ensordecedor, sepultando cualquier vía de escape. La casona, triunfante, parece devorarlos con su sombra. Atrapados en la penumbra, sienten que solo les queda un recurso: enfrentar el origen de la maldición y sacrificar lo que más aman para sobrevivir. Sofía y Alejandro regresan a la cripta, llevando el relicario
relicario en silencio y con la piel erizada. El aire huele a humedad y a ceniza, y las antorchas del altar chisporrotean sin viento, como si el propio infierno las alimentara. Sofía siente en el vientre una mezcla de determinación y terror. Sus manos tiemblan, pero sabe que debe saldar la deuda de su linaje. En el centro, ante el espejo ancestral, Hortensia surge envuelta en sombras rojas, su rostro mitad ceniza, mitad carne reseca. Sus ojos, dos pozos negros, destilan venganza. Alejandro aprieta la mano de Sofía, confesando que no teme por su carrera ni por la gloria, teme perderla a ella. Esa confesión le da a Sofía la fuerza para empezar el ritual. Con voz firme, recitan la plegaria en náhuatl y español antiguo que hallaron en el diario, que la sangre devuelta cierre la puerta al tiempo robado. Alejandro hace un corte profundo en su palma, dejando caer gotas de sangre sobre el espejo. Sofía vierte luego su propia sangre en el relicario, mientras las flechas del corazón le martillan el pecho. Hortensia lanza un grito agudo que hace vibrar las piedras. Una oleada de viento helado casi los arranca del suelo, y las voces de los antiguos inician un coro lúgubre. El espejo tiembla y cruje, como un templo derrumbándose. En un último esfuerzo, Sofía levanta el relicario y lo presiona contra el cristal, sellando el pacto. Un estallido de luz carmesí inunda la cripta y la aparición de Hortensia se retuerce, gritando su odio, antes de ser absorbida por el espejo. Con un estruendo final, el vidrio estalla en 1000 fragmentos y todo queda en un silencio sepulcral. Sofía y Alejandro caen al suelo exhaustos, cubiertos de polvo y sangre, sabiendo que han ganado la noche, pero pagando un precio eterno. Al despuntar el alba, Sofía y Alejandro emergen de la cripta con el relicario vacío y el cuerpo exhausto, como si cada paso pesara siglos. La puerta principal de la casona se abre con un último crujido y los arroja a un patio cubierto de ceniza y hojas secas. El silencio es tan denso que hasta el canto de los zopilotes parece lejano. Sofía se lleva la mano al rostro. Las arrugas no han desaparecido, pero siente en el pulso una calma nueva, teñida de culpa y alivio. Sus dedos tiemblan al tocar el medallón hecho trizas y recuerda la plegaria final que selló el pacto. Alejandro, con el diario de Hortensia entre las piernas, observa el caserón que lentamente se oscurece tras ellos, como si absorbiera la última luz del día. Al internarse en el camino de terracería, el aire huele a copal y a tierra mojada por la lluvia nocturna. Cada piedra en el sendero les recuerda el laberinto interno que han cruzado. Sofía, el peso de un linaje manchado. Alejandro, la soberbia que casi le cuesta la vida de quien ama. Ambos intercambian miradas cargadas de gratitud y arrepentimiento. Llegan a la plaza, donde el reloj del campanario marca las 7. Los ancianos del banco alzan la vista sin reconocerlos, como si aquella noche no hubiera ocurrido. Alejandro intenta reproducir la grabación en su cámara. Solo encuentra estática y un eco de risas distantes. Sofía susurra que quizá ciertas verdades no deban dejarse registrar. En el primer café del pueblo se sientan juntos. Sofía desenrolla la carta de Hortensia y lee la postdata. Mi venganza no fue en vano, mi sangre vive en ti. Una brisa juega con el papel, arrancando un fragmento que sale volando hacia la calle oscura. Ambos guardan silencio, comprendiendo que la victoria fue amarga. La maldición duerme en su carne. Al partir en la camioneta, Sofía contempla el retrato antiguo que aún lleva en la guantera. Las arrugas de la viuda han desaparecido de la imagen, pero en una de las esquinas aparece ahora el rostro envejecido de Sofía. Con un suspiro, cierra el libro de su destino y acelera, mientras el sol ilumina la silueta de la casona tras ellos. El horror persiste en su reflejo. Algunas sombras nunca se disipan del todo. La historiadora Sofía Méndez, de mirada inquisitiva y manos temblorosas, llega con su amigo de la infancia,
Javier Torres, al corazón de Coyoacán, la Biblioteca Central, Miguel Hidalgo. Sofía persigue la oportunidad de publicar el hallazgo que impulse su carrera universitaria. Javier, becario de arqueología, la acompaña para saldar deudas y demostrar que no es el eterno secundario en sus expediciones. Al atravesar la puerta de roble, una corriente gélida los recibe, como si el edificio respirara un aliento milenario. El vestíbulo principal, cubierto por azulejos fracturados, exhala un olor a tinta rancia y humedad. Sobre las paredes, retratos de distinguidos bibliófilos del siglo XVIII muestran miradas vacías. Sus ojos parecen seguir cada paso. Sofía acaricia el lomo de un tomo dorado y siente un cosquilleo en la nuca, una alerta interna que le recuerda un suceso infantil, cuando un guardián le advirtió: no bajarás al sótano sin permiso. Javier enciende una linterna y al enfocarla contra los anaqueles polvorientos, percibe motas de luz danzando como luciérnagas muertas. Mientras examinan el pasaje hacia el sótano, descubren una placa de bronce con una inscripción desgastada. Quien pronuncie nombre ajeno, invoca su furia. El suelo de piedras negras cruje bajo sus botas. Una gotera en el techo repite un goteo irregular, como un latido que se acelera. Sofía siente el peso de la historia oprimirle el pecho, y Javier roza con el dedo un mechón de cabello enredado en una reja de hierro, rubio, sorprendentemente brillante. Nadie más ha entrado allí en décadas. Al descender la escalera de piedra, el aire se espesa y el silencio se vuelve esperado y amenazante. A mitad del tramo, Sofía distingue un susurro tenue, casi imperceptible, que repite su nombre en un tono gutural. Su pulso se acelera. Javier gira la linterna para buscar el origen, pero el haz apenas penetra la oscuridad. Entre las sombras, advierten la silueta de un libro clavado en la pared. Sus páginas desprenden un murmullo de voces entrelazadas, como si rezaran en náhuatl y latín. Una ráfaga de frío los envuelve, y la sensación de ser observados se convierte en certeza. Hay algo vivo bajo sus pies. Sofía da un paso atrás, tropezando con un arcón de cedro tallado con símbolos arcanos. Javier la sujeta del brazo y en sus ojos Sofía lee una mezcla de asombro y miedo. Saben que están a punto de desafiar una fuerza que trasciende su entendimiento académico. Antes de dar el siguiente paso, intentan reagruparse y recordar por qué llegaron hasta aquí, para desenterrar secretos o, sin saberlo, despertar entidades prohibidas. Al llegar al sótano, Sofía siente el peso de su ambición, demostrar ante su mentor que no es solo una estudiante aplicada, sino una investigadora valiente. Por su parte, Javier lucha contra la sombra de la duda, teme que su amistad con Sofía se vea empañada si algo sale mal. Al encender sus linternas, perciben el aire enrarecido, cargado de polvo y un leve aroma metálico, como si la sangre de quienes pasaron por aquí permaneciera suspendida. De pronto, sus nombres se desgranan en susurros superpuestos. La voz de Sofía se invierte y suena más profunda, mientras la de Javier resuena aguda, casi burlona. Él deja caer un cuaderno al suelo. Al abrirlo, descubre garabatos en náhuatl que no recuerdan haber visto. No mires atrás, y siente un escalofrío recorrerle la espalda. Sofía, convencida de que hallaron algo único, quiere avanzar, pero Javier sugiere regresar. No manches, esto se está saliendo de control. La tensión entre ambos crece. Un golpe seco resuena en la escalera de salida. Algo o alguien está arriba, observándolos. Sofía baja el volumen de su voz para responder: si dejamos esto, perderé mi oportunidad. Javier la mira con furia y culpa. ¿Y si nos atrapa algo peor que tu carrera? Antes de que ella conteste, una ráfaga apaga sus linternas y el eco de pasos indescifrables se acerca. En la penumbra distinguen una figura encorvada que se desliza entre las estanterías, dejando tras de sí páginas dispersas. Al recobrar la luz, hallan el libro sin cubierta. Sus páginas negras ahora están marcadas con huellas ensangrentadas que conforman un nombre prohibido. Sofía y Javier se miran, sabiendo que el peligro ha dejado de ser una teoría. Ese primer encuentro con lo inexplicable ha sellado su destino en la biblioteca subterránea. Al internarse más en el sótano, Sofía siente el vértigo de su ambición. Cada hallazgo la acerca al reconocimiento académico que tanto ansía.
policía, pero también le genera culpa por arrastrar a Javier a un peligro desconocido. Javier, por su parte, sufre una creciente desconfianza hacia los susurros que emanan de las paredes, mientras lucha por no defraudar a Sofía y demostrar que no es un simple acompañante. La penumbra se espesa, el aire huele a óxido y cada gota que cae de un techo agrietado marca un segundo pesado como una sentencia. Encuentran un atril metálico cubierto de runas mesoamericanas y un códice incompleto con fragmentos de rituales de invocación de nombres. Al pasar la página, unas letras ardiendo en rojo parecen reacomodarse para deletrear sus propios nombres, como si la biblioteca cobrara vida y los espantara con susurros burlones. Sofía palidece al reconocer un glifo del dios Tlaloc, advirtiendo una sed de venganza. Javier insinúa que quizá la clave está en las leyendas de Coyoacán, pero su voz se quiebra cuando percibe movimiento en un rincón oscuro. Un libro flota suspendido, girando lentamente. El choque de voluntades estalla. Sofía quiere seguir y documentar todo. Javier propone retroceder y buscar ayuda. No podemos exponernos más, insiste él, pero ella le recuerda que abandonar ahora destruye su investigación y su futura tesis. Mientras discuten, sienten un temblor en el suelo. El muro frente a ellos se agrieta y deja ver una galería secundaria iluminada por un fulgor enfermizo. Entre las sombras, vislumbran figuras encapuchadas trazadas en la piedra como espectadores mudos de un antiguo juicio. Decididos, cruzan el umbral hacia ese corredor prohibido, conscientes de que cada paso puede desatar secretos peores. Sofía presiona a Javier para que tome nota, aunque ambos saben que lo que descubran podría costarles algo más que la cordura. El corredor prohibido se estrecha bajo un techo abovedado, cuyas fisuras gotean agua herrumbrosa. Sofía siente su pulso retumbar como un tambor y recuerda la mirada severa de su mentor. Esta vez no puede flaquear. Javier, con la linterna temblando en su mano, se aferra a la esperanza de que todo sea producto de su imaginación. El aire huele a polvo viejo y a hollín, y un murmullo grave reverbera en las paredes como el rugido de un animal herido. Avanzan apenas unos pasos cuando una ráfaga helada los envuelve y un rasguño metálico corta el silencio. Una sombra se desliza junto a ellos. No es un espectro flotante, sino un brazo esquelético cubierto de papiro antiguos que emerge de la pared. Javier retrocede y tropieza contra un montón de lomos agrietados. Un crujido óseo y un lamento gutural lo estremecen hasta el tuétano. Sofía, entre el terror y el asombro, busca en su bolso el diario inquisitorial, deseando aferrarse a cualquier racionalidad. La entidad cobra forma. Un inquisidor del siglo XVII, encapuchado, con una máscara de metal corroída y cadenas que tintinean al moverse. Sus ojos huecos centellean con un fuego interno. Sofía alza la voz para recitar fragmentos en latín, intentando que el ritual documentado funcione, pero el aire arquea su voz y sus palabras se distorsionan. Javier grita cuando las cadenas alcanzan su pierna, dejando un surco sangrante en sus jeans. En un acto instintivo, Sofía arroja una antorcha improvisada contra las botas del inquisidor. El metal chispea y la figura retrocede, maldiciendo con un eco atronador. Aprovechan el instante. Javier arranca un trozo de papiro y lo usa como torniquete, mientras Sofía lo ayuda a ponerse de pie. Tras un último chillido fantasmagórico, el inquisidor se desvanece en un soplo de ceniza. Al recobrar el aliento, ambos se miran. Javier empalidece ante la herida abierta y la humillación de haber necesitado ayuda. Sofía palpa el aire, reconociendo que el enemigo ha mostrado su fuerza y que aún falta mucho por descubrir. Afuera, un estruendo sacude la escalera de salida. Algo ha caído, sellando momentáneamente su única vía de huida. El estruendo del derrumbe en la escalera principal retumba como un disparo en el sótano, desviando a Sofía y Javier hacia
hacia un pasillo angosto, plagado de restos de piedra y polvo que les quita el aliento. Sofía percibe su pulso desbocado. Cada segundo cuenta si quiere encontrar la salida. Javier, con la pierna ensangrentada, cojea y ayuda a empujar un viejo carro de libros para abrir un hueco por donde puedan escapar. El espacio es tan reducido que el roce de sus mochilas agudiza el sonido metálico del candado que colgaba de una reja oxidada. La tensión entre ellos estalla cuando Javier, agotado, se detiene y susurra con rabia: «Sofía, ya no puedo. Cada paso me duele más». Ella, furiosa contra su propio miedo, lo toma del hombro y le recuerda su promesa de no rendirse. «Si nos separamos, no te perdonaré. Tú me trajiste hasta aquí». La culpa se instala en el pecho de Javier. Anhela protegerla y sabe que su debilidad podría condenarlos a ambos. Al fin atraviesan la reja, pero se topan con un corredor iluminado por tenues antorchas, cuyas llamas parpadean al compás de un murmullo creciente. El aire huele a cera vieja y a humedad putrefacta. Cada pared resuma tinta negra que gotea sobre el piso, formando charcos oscuros. Javier tropieza con uno de esos charcos, salpicando gotas que se deslizan como insectos hacia Sofía, quien ve en ese baño de tinta la advertencia de que sus caminos están siendo rastreados. De pronto, un crujido bajo sus pies revela los tablones carcomidos del suelo. Javier se hunde hasta la rodilla y un grito ancestral retumba en la bóveda. Sofía intenta jalarlo con todas sus fuerzas, pero el fango, o lo que sea ese líquido espeso, succiona sus botas. Mientras lucha por rescatar a su amigo, un viento gélido sopla por detrás, apagando las antorchas y sumiendo el túnel en la negrura absoluta. Ambos quedan atrapados, parcialmente hundidos, sintiendo que la biblioteca les ha cerrado el cerco. Al zambullirse en la penumbra, Sofía y Javier logran liberarse del fango oscuro y llegan a una cripta oculta tras un fresco agrietado. La bóveda está cubierta por un mural ancestral que narra la alianza entre un grupo de hechiceros mesoamericanos y clérigos coloniales. Un pacto de venganza sellado con sangre. Entre los rostros tallados, Sofía reconoce un retrato familiar, su propia bisabuela, Luciana Méndez, firmando el trato para proteger a su linaje de persecuciones religiosas. Javier descubre, grabado en piedra junto al mural, el símbolo de los Torres, una cruz invertida rodeada de cadenas. Al rozarlo, su marca de nacimiento, un pequeño pentagrama en la palma, se ilumina con un fulgor verdoso. El hallazgo lo deja perplejo. Su abuelo, el sacerdote inquisidor que documentó estos rituales, no solo los persiguió, sino que los atrapó en este lugar como castigo eterno. Javier siente culpa y miedo al saber que su apellido es parte de la maldición. En el centro de la cripta, un altar de obsidiana sujeta un libro de tapas rojas. Al abrirlo, Sofía lee fragmentos de un diario que revela el verdadero propósito de la biblioteca: no acumular conocimiento, sino contener espíritus vengativos. El pacto exigía que un descendiente de cada familia hiciera el sacrificio supremo para sellar el poder, y al no cumplirse, las voces comenzaron a susurrar los nombres prohibidos. Sofía comprende que su ambición la condujo a repetir un error ancestral. La tensión entre ambos alcanza su punto crítico. Sofía, devastada por la traición de su propia sangre, duda si puede romper el sello sin traicionar su herencia. Javier, con el temblor en la voz, le reprocha haber ocultado sus hallazgos y arrastrarlos hacia un destino funesto. Sin embargo, sienten que el rugido subterráneo de los espíritus exigirá de ellos unirse. Ella deberá renunciar al legado de su familia y él enfrentar el peso de la culpa ancestral. Mientras el eco de cadenas y susurros se intensifica, Sofía arranca la página de la firma de la bisabuela y la coloca sobre el altar. Javier, con lágrimas, recita en latín la contrapalabra que detalla el sello de salvación. El aire se carga de un zumbido profundo y por un instante los murales parecen respirar. Ambos saben que al amanecer sus vidas habrán cambiado para siempre. Un estruendo cavernoso retumba en la cripta cuando el contrasello termina de asentarse. Las paredes vibran y una ráfaga de viento helado desplaza nubes de polvo
polvo que descubren antiguos nichos con restos humanos envueltos en ropajes coloniales. Sofía siente un nudo en la garganta. Cada bocanada de aire sabe a ceniza y arrepentimiento. Javier, con el torniquete apretado para detener la hemorragia, observa cómo el símbolo de los Torres grabado en su piel palpita al ritmo de unas pisadas que no son del todo propias. Las antorchas vuelven a encenderse solas y proyectan sombras danzantes que recitan un coro de voces desgarradas. Entre ellas, una figura encapuchada más pequeña, con ojos de ceniza y dedos afilados como pergaminos rasgados, se desliza con una sonrisa de papel rasgado. «Bienvenida, luz de mi linaje», susurra la silueta usando la voz de la bisabuela de Sofía. La joven retrocede, recordando la ambición que la impulsó hasta ese punto. El miedo y la culpa se enredan en su mente. «Híjole, tal vez debí dejar este sello intacto». El ente se estira y convoca corrientes negras que brotan de las inscripciones mesoamericanas. Los restos en los nichos crujen y se incorporan. Esqueletos semivestidos emergen arrastrando cadenas oxidadas. Javier se coloca delante de Sofía. «No te muevas. Te prometo que te saco de aquí». Sin embargo, su voz tiembla cuando ve cómo las vértebras de un difunto se entrelazan para formar un látigo de hueso. Sofía, apremiada por la urgencia, rasga con manos temblorosas el diario inquisitorial para buscar un contrahechizo. El fuego de las antorchas se arremolina y forma palabras en náhuatl sobre las paredes. Traición, sangre, olvido. Cada término le recuerda su culpa familiar. Con el diario en la mano, grita una invocación inversa en latín mientras Javier aparta los esqueletos con golpes de su linterna. Un lamento agónico sacude la bóveda. La entidad pequeña retrocede y desaparece en un torbellino de cenizas. Los esqueletos se quiebran cayendo al suelo, pero el túnel de salida se derrumba detrás de ellos. Exhaustos, se aferran el uno al otro entre los cascotes. Sofía, con lágrimas negras brotando de sus ojos, susurra: «Javier, si esto no termina pronto, nadie vivirá para contarlo». Él asiente con dolor, comprendiendo que el sello roto ha liberado algo aún peor, la venganza de generaciones olvidadas que no descansarán hasta saldar su cuenta. El pasillo derrumbado huele a pólvora y a madera calcinada. Sofía, con la pierna entumecida, se apoya en un muro manchado de tinta negra, luchando por contener las lágrimas de agotamiento. Javier yace a su lado, con la frente contra el suelo frío, incapaz de articular palabra tras la caída de los escombros. Cada suspiro suyo resuena como un lamento, recordándoles que han quedado aislados de la salida y sin herramientas para reconstruir el paso. El corazón de Sofía late con furia mezclada de culpa. Siente que su ambición arrastró a Javier al borde de la muerte. Recuerda la advertencia de su abuela, que hablaba de curar la maldición con piedad, y se pregunta si sacrificó la compasión por la gloria académica. Javier, entre sueños febriles, murmura nombres de personas queridas, reclamando perdón por no haber sido más fuerte. El espectro de su propio abuelo inquisidor aparece en la penumbra con una voz ronca que le reprocha su cobardía. «No eres digno de tu sangre». Sofía se estremece, convencida de que la figura devora su voluntad. De pronto, un crujido gutural anuncia algo peor. El fango succiona a Javier hasta el muslo y una carcajada infantil retumba en las paredes. «Ven a jugar», susurra una voz de niña. Sofía, con un grito ahogado, se lanza para rescatarlo, pero sus botas se hunden y el suelo se resquebraja, separándolos. Ve cómo Javier, sumido en el barro, le tiende la mano con ojos de súplica. El terror les aplasta el pecho. Ya no es solo la biblioteca, sino el eco maldito de su propia historia familiar que los consume. En ese instante, Sofía siente algo vivo bajo la mano, un corazón palpitante de piedra. Lo arranca y descubre un amuleto tallado con el nombre de su bisabuela. Una chispa de esperanza atraviesa su desesperación mientras las voces se apagan, pero sabe que ese objeto despierta a un guardián aún más implacable. Su mente se divide entre el deseo de huir y la certeza de que sin enfrentar ese guardián jamás escaparían del sótano. Las losas del pasillo tiemblan y un viento gélido sopla ceniza por doquier
Javier cuando el guardián ancestral emerge de la penumbra. Un guerrero tlaxcalteca con armadura de obsidiana cuarteada. Sus ojos chispean como brasas moribundas. El amuleto en manos de Sofía late con fuerza, proyectando un fulgor verde que ilumina las inscripciones del suelo. Javier, con la pierna vendada, sujeta el diario inquisitorial y murmura la contrapalabra en latín y náhuatl como un rezo de guerra. El guardián avanza con pisadas que retumban en la bóveda. Sofía, temblando, se coloca frente a él y grita: «Órale», arrojándole el amuleto. La pieza golpea la piedra tallada y brota una onda de luz que hiere al espectro, arrancándole un grito que retumba en 1000 ecos. Javier aprovecha para deslizar un fragmento del códice bajo la coraza de obsidiana. Al contacto, las cadenas que lo envuelven chispean y se quiebran. Con un alarido, el guardián se abalanza, pero ambos se toman de la mano y recitan juntos el antorito final. Sofía sacrifica su orgullo de investigadora al pedir perdón en voz alta por la ambición que despertó la maldición, y Javier confiesa su miedo a cargar con la culpa de sus ancestros. La combinación de luz, palabra y emoción vulnera al espíritu, que se desmorona en ceniza disipada por un soplo tibio. El silencio vuelve, pesado como un pacto renovado. Sobre las piedras fracturadas, el muro central se abre en un vano iluminado por la primera luz del amanecer. Sofía recoge el amuleto entre sus dedos, con la piel erizada, mientras Javier deja el diario cerrado y sellado con cera negra. Afuera, el canto lejano de los pájaros parece celebrar su triunfo, o advertirles que la biblioteca jamás olvida. El amanecer inunda con tonalidades doradas la cripta, revelando grietas que resuman tinta negra apenas selladas. Sofía y Javier avanzan por el corredor abierto. Cada paso les recuerda el precio pagado. Ella lleva la cicatriz lunar de obsidiana sobre su muñeca. Él arrastra un leve cojeo que evoca el eco de huesos quebrados. Afuera, la Biblioteca Central Miguel Hidalgo aparenta normalidad, pero a sus ojos todo está teñido por el recuerdo de la penumbra. Sofía regresa al vestíbulo con el amuleto guardado en un pañuelo de satín. Su ambición se ha transformado. Ante su futuro académico, siente un vacío silencioso, pues sabe que ningún reconocimiento compensa las vidas atrapadas. Javier, a su lado, repara los repintes de los retratos antiguos. Sus manos tiemblan al ver el apellido Torres inscrito junto al de Méndez. En ese momento, ambos comprenden que la maldición ha quedado contenida, pero no erradicada. Al día siguiente, Sofía entrega un informe académico que, en lugar de ostentar un triunfo, advierte sobre la naturaleza viva del conocimiento sellado. Su mentor lee con escepticismo, y ella decide no revelar detalles sobrenaturales. Sabe que guarda un secreto demasiado peligroso. Javier reanuda sus clases de arqueología, pero su sonrisa está atenuada. Sueña con el guerrero de obsidiana exigiendo justicia ancestral. En la soledad de su despacho, Sofía coloca el amuleto en un estante oculto. Al pasar, siente un susurro suave. «Gracias». No distingue si proviene del objeto o de su propia memoria. Javier, en su casa, ve cómo las llamas de las velas parpadean sin corriente. Un murmullo le llama por su nombre. Ambos saben que la biblioteca subterránea sigue viva en sus sueños. La sensación de horror persiste en su sangre y cada vez que un libro nuevo llega a sus manos, Sofía cierra los ojos y escucha el eco de páginas prohibidas. La maldición, creen, duerme por ahora, pero su sombra les acompañará siempre.